Todos sabemos que el Partido del Centro Democrático está lleno de ratas, de personas inconscientes, pero sobre todo que prácticamente le acolitan absolutamente todo a su líder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En las últimas horas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un conversatorio que tuvo en la Universidad de La Sabana, allí delante de varios jóvenes sin escrúpulos, hizo un llamado para que las fuerzas militares y armadas de nuestro país desobedecieran el mandato del presidente Gustavo Petro. Esto, por supuesto, es un claro llamado a un golpe de Estado, no hay otras palabras. Incluso el mismo presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, publicó una imagen de un artículo del Código Penal en donde se especifica que efectivamente es delito hacer un llamado a derrocar al presidente de la nación, a que las fuerzas militares y armadas se alcen en contra de un gobierno. Y que adicional, el que haga esto, el que se atreva a realizar este tipo de delitos, incurrirá en aproximadamente de 4 meses a 2 años de prisión. El llamado a un golpe de Estado por parte del imputado Álvaro Uribe Vélez fue claro, y por esto la W hizo un debate con 2 representantes a la Cámara. Allí estaba David Racero del Partido del Pacto Histórico y Cristian Garcés del Partido del Centro Democrático. Y como era de esperarse, el representante Garcés del Centro Democrático no hizo otra cosa que defender el actuar y las palabras mencionadas por el imputado Álvaro Uribe Vélez a este claro golpe de Estado al que está incitando a que se rebelen las Fuerzas Armadas y Militares de nuestro país. Y no contento con eso, también hizo una grave acusación en esta entrevista, y es que este indica que supuestamente en el país va a haber una guerra civil por culpa, según lo menciona él, del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y adicional a esas graves acusaciones que él hizo, se le suma también que aseguró que supuestamente las personas que habían llegado a las curules por elección popular en el año 2022, tanto de representantes a la Cámara como de senadores, lo habían hecho porque habían engañado, dizque, a los jóvenes marchantes en el paro del año 2021. Y que adicional aseguró allí ante los micrófonos de la W que supuestamente estos eran guerrilleros. Por supuesto, el representante David Racero del Partido del Pacto Histórico no se quedó callado, y contrario a todas esas falsas acusaciones que estaba haciendo Garcés del Centro Democrático, Racero le dejó completamente claro que ese actuar del expresidente e imputado Álvaro Uribe Vélez lo está haciendo para desviar la atención del juicio que en este momento él está siendo investigado. Además, Racero también se encargó de recordarle que, a diferencia de otros gobiernos pasados, en este gobierno, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, se ha presentado la mayor incautación de cocaína, y que posiblemente eso es lo que le está molestando al Centro Democrático, que se está haciendo un gran trabajo en contra de todas esas organizaciones armadas que han tenido permeado al país por muchísimos años. El representante Racero le cantó, por supuesto, todas sus verdades a Garcés del Centro Democrático en este debate, en donde, por supuesto, dejan claro una vez más de todas esas tantas veces que ha aparecido el expresidente Álvaro Uribe con intervenciones realmente nefastas, que sigue llamando a la guerra. Que él es de esas personas que no quiere que la guerra en el país se acabe, después de tantas cosas que sucedieron incluso en su mismo gobierno, en esos 2 periodos que él tuvo para poder gobernar, y que ahora sí salen muy preocupadísimos por el tema de la seguridad cuando no pudieron resolverlo en los tantos años que estuvieron ellos en el poder. Son unos completos cínicos, y David Racero se lo hace saber, no solamente allí a Garcés del Centro Democrático, sino a todo ese partido que no hace otra cosa más que incitar a la violencia. Así que por favor presten ustedes muchísima atención a esta entrevista de la W, tanto a David Racero como a Garcés del Centro Democrático. Pero sobre todo presten atención, analicen cada una de las respuestas que da Garcés, porque esto da cuenta de que efectivamente al Partido del Centro Democrático les conviene que posiblemente el país continúe sumergido en una guerra. Presten mucha atención, por favor. Está mezclando peras con manzanas el representante Cristian Garcés. Que nos preocupa el tema de seguridad, por supuesto que nos preocupa directamente al presidente Gustavo Petro, que tomó ya decisiones, un cambio ya nombrando a General Cardoso en vez del General Ospina, ya hubo un cambio, un Consejo de Seguridad ayer, y hay que darle un contexto a este fenómeno de seguridad, lo que pasa en el Cauca, Cristian. Es que recordemos que el 23 de abril, 15 miembros justamente del Estado Mayor Central fueron abatidos, abatidos en acciones de la Fuerza Pública en Argelia, Cauca, y lo que está pasando es que la presión que tiene el ejército sobre el Estado Mayor Central en Argelia, en la zona cocalera, hace que estas estructuras terminen haciendo estas acciones en una apuesta de
lamentable porque afecta directamente a la población civil, pero tratando de desviar justamente la presión que tienen por la fuerza pública en los espacios justamente cocaleros, donde se les ha dado golpes contundentes. Y esto último, el 23 de abril, a 15 miembros del Estado Mayor Central. Así que aquí no hay un tema de política de brazos caídos, y hay una orden de mando directamente desde el presidente que pasa por el general Giraldo y ahí para abajo a las estructuras departamentales de toda la fuerza pública. Por eso es que si se trata de desviar la atención, no es sobre el problema de seguridad que el presidente Petro lo está asumiendo de manera con altura y con la responsabilidad del caso, llevando más fuerza pública, haciendo los correctivos que hay que hacer, sino más bien en la desviación que quiere hacer el presidente Álvaro Uribe Vélez de su caso, que justamente cuando avance la justicia del caso por el tema de soborno de testigos, entre otras, ahí sí sale con ese tipo de comentarios para desviar la atención y generar zozobra en toda la fuerza pública. Y termino. Soy un convencido que la fuerza pública de este país tiene toda la coherencia institucional y constitucional. Son obedientes a la Constitución y son obedientes a la línea de mando que en este caso es el presidente de la República, Gustavo Petro. Sí, pero mire, yo quiero retomar esas palabras para preguntarle justamente al representante Cristian Garcés del Partido Centro Democrático. ¿Usted qué le responde a David Racero? Porque él dice es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez está distrayendo toda esta situación, incitando a las fuerzas militares a un posible golpe porque él quiere desviar la atención del juicio que afronta ante los estados judiciales. ¿Qué le responde? La mejor demostración es que se metan todos en el Instagram del presidente Álvaro Uribe Vélez y se dan cuenta que está casi todos los días poniendo temas de su proceso. Él lo hace, él no lo está ni escondiendo ni desviando la atención. Él mismo, miren el Instagram del presidente Uribe mostrando todo lo que ha sido su proceso judicial. También es bueno que sepan que está yendo constantemente a las universidades. Ha pedido que su tema sea discutido en las universidades, que lo analicen como un tema jurídico, legal en Colombia. Entonces, no, el presidente Uribe ha dado la cara, siempre se ha presentado ante la justicia. Es increíble, la senadora Esmeralda ahora estaba viendo del pacto histórico que salió a decir que debería preocuparse el presidente Uribe por responderle a la justicia. El presidente Uribe ha estado dando la cara a todo en su proceso. Pero quiero mencionar algo sobre los brazos caídos, representante David Racero. 16.384 miembros del ejército se han retirado o los han sacado durante el periodo de Petro. Es claro que la autoestima de las fuerzas militares está bajo el suelo. Es claro que se han retirado muchos porque no actúa, porque el gobierno ha detenido las acciones contra los grupos criminales organizados y se ha deteriorado la seguridad del país. No me lleve al Cauca, le voy a hablar de mi departamento. Nosotros no teníamos estos grupos armados organizados en las montañas de Puga, Palmira, Tuluá, como hoy lo tenemos. Desmantelaron lo que había de presencia militar en el norte del Valle del Cauca, donde teníamos un grupo del ejército controlando las vías, lo quitaron. Hoy el microtráfico está disparado. Y lo de Jamundí, por ejemplo, se ha enredado más porque se fortaleció el Estado Mayor Central de las FARC. Es una realidad. Entonces no me vengan a decir que la preocupación de los colombianos no es la política de paz total del presidente Petro, que es un fracaso, y un expresidente como Uribe, que siempre ha estado preocupado por la seguridad, pues claro, que opina sobre este tema. Doctor Racero. Pero es que la preocupación de seguridad hace que el presidente Uribe tenga que decir, entre comillas, gobierno promoviendo una lucha popular armada. Representante Cristian, usted que es una persona seria y sensata, ¿usted le parece serio este tipo de expresión del expresidente Uribe diciendo que el gobierno nacional del presidente Petro está promoviendo una lucha popular armada? A ver, seamos serios con las expresiones y tenemos que tener cuidado con cada palabra que se utiliza. ¿Y le parece serio que un expresidente, mire, hasta pueden haber razones, Cristian, hasta pueden haber todo tipo de razones y de argumentos, pero usted cree que eso amerita para que un expresidente llame justamente a que la fuerza pública no le haga caso al presidente? ¿Usted cree que eso es serio? ¿Usted cree que eso no es peligroso para la democracia? ¿Usted cree que eso no es peligroso para la institucionalidad? Es para mí, como caleño, que vivió el estallido social, los bloqueos, la muerte, que entre otras cosas ustedes se favorecieron y lograron un montón de curules y ganaron la presidencia, y que entre otras cosas la punta de mentiras, porque ya a Francia Márquez le tocó retractarse sobre mí. Es claro que Petro se paró hace unos pocos días en Cali y dijo que si las reformas políticas del gobierno no se aprobaban, iba a haber otro estallido social. Es claro que Francia Márquez hace las marchas y termina en el Monumento a la Resistencia, donde hubo muertes y dolor en Cali. Claro que Petro está en este momento desestabilizando el país, lo hace con su discurso, lo hace dejando fortalecer los grupos ilegales, narcos, criminales, terroristas que hay en Colombia. Este gobierno está fracasando y se está llevando al país por el precipicio. Entonces, esas son las palabras del presidente Uribe, porque es claro que sí estamos con un posible guerra civil, con un problema de orden público mayúsculo. David, está planteando una guerra civil. Es un fracaso este gobierno en seguridad y el presidente es incendiario todos los días. Y otro tema muy grave es la defensa de que el ejército, mire, la defensa de la institucionalidad. Este es un presidente que ataca a los medios de comunicación, cuestiona las altas fuentes.
te mete con todo. Preocupante sus comentarios, todo. representante No, Cristian Garcés. Mire, una cosa es las acciones, seriedad, con las datos, acciones con situaciones. de la delincuencia, las acciones de los grupos armados, que el Estado, constitucionalmente hablando, el presidente, a nombre del Estado, constitucionalmente hablando, puede generar diferentes dinámicas, ejercicios, procesos, desde diálogos, empleo de la fuerza pública, entre otras. Todo se ha hecho en el marco de la ley. Pero otra cosa es cuando usted aquí lo está legitimando, cuando su jefe político, Álvaro Uribe Vélez, y el Centro Democrático ya están apelando, están hablando hasta de guerras civiles, haciendo que el mismo ejército levante sus armas contra el gobierno. Ustedes lo están diciendo. Representante Cristian Garcés, eso es peligrosísimo, gravísimo lo que usted está diciendo y que en este momento lo está justamente soportando y justificando. Es que eso es lo que le estoy diciendo. Una cosa es la lucha contra los grupos armados, que en esto tenemos todo el debate del mundo y podemos presentar todas las cifras. En este gobierno se han presentado más casos de incautación de cocaína, de marihuana, de drogas ilícitas que en los gobiernos anteriores, y eso sí no lo hablan ustedes. O en este gobierno sí se ha implementado una política de bienestar para la fuerza pública avanzada, de mayores alcances que lo que hizo Álvaro Uribe Vélez o lo que hizo el presidente Duque. Y pregúnteles a ellos internamente si no tienen mejores condiciones en términos de bienestar, mejores pagos, mejores condiciones laborales. La reducción del asesinato por parte de militares y de policías no tiene precedente, como ya estamos llegando a indicadores casi parecidos en el proceso de paz con las FARC. Doctor Racero. Contar muertos. Pero no, perdóname, Lucas, pero es que es gravísimo. Sí, gravísimo. por eso. El representante Cristian Garcés está hablando aquí de guerra civil. Por eso, démosle la oportunidad. Justificando el llamado de las Fuerzas Armadas a no respetar el mandato de lo que es el jefe supremo, según constitucionalmente, que es el presidente Petro. Démosle la oportunidad, representante Garcés, de responder. ¿Usted cree que en Colombia hay o puede haber una guerra civil? Claro, y es un tema que no lo estoy diciendo yo, lo han mencionado muchas personas, porque el problema es que tenemos un presidente que no respeta la Constitución, pone en duda la Constitución todos los días, y eso es muy grave, pero no lo digo yo, es que acaba el Consejo de Estado de fallar, de sacar un auto donde dice que sí puede el Consejo Nacional Electoral investigar la campaña de Gustavo Petro, y el presidente Petro diciendo que no, que el Congreso de la República sí puede investigar al presidente por la corrupción de su campaña, y el presidente Petro dice que no. Acaba de salir, aquí estaba mirando, el nuevo... Mire, usted de hecho tiene una audiencia sobre orden público mañana en la ciudad de Cali, pero quiero retomar las palabras del representante David Racero y la preocupación que él tiene, pero le insisto a usted, no es temerario, no es generar pues terror, eso de ya asegurar que parece inminente una guerra civil, ¿eso no puede ser irresponsable? No, y pero nosotros lo venimos advirtiendo desde que llegó el gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno parte de un problema de orden público. Ellos eligieron la lista de la Cámara del Valle, metieron a personas inclusive desconocidas, ganaron 5 curules, aprovechándose de todos los bloqueos y el incendio que hubo en mi ciudad. Este es un gobierno que es un exguerrillero además. Es un gobierno que partió de la violencia, del hambre, de la pobreza que se generó con la pandemia, y por eso nosotros estamos muy alertas y hacemos un llamado advirtiendo que nos pueden llevar allá, pero a mantener la calma. Y el llamado del presidente Uribe concuerda con lo que acaba de decir. Aquí tengo las palabras del general Giraldo, comandante del ejército, que dice... que pida a las tropas defender la Constitución, evitar cualquier participación en política. En este momento tenemos a nuestros policías y soldados, no como en la época de Álvaro Uribe Vélez, David Racero, que estaban orgullosos de ser policías y soldados y trabajaban fuerte y enfrentaban el crimen. En este momento lo único que oímos son audios de ellos pidiendo socorro, que los están matando en todos los rincones de Colombia, abandonados por este gobierno. Esto es lo que está pasando en Colombia. Y departamentos como el Cauca y Nariño empeoran. Y el Valle, que no tenía problemas de esto, hoy estamos aterrados, y por eso mañana la Comisión Segunda de la Cámara va a ir a hacer una audiencia pública en mi ciudad, afortunadamente. Le quiero dejar 20 segundos al representante Racero para que responda pues a esta insistencia en señalar que estamos frente a una posible guerra civil. Representante Racero, usted pues cómo recibe estas declaraciones de su colega el congresista Garcés. Muy rápidamente. El Centro Democrático hace amenazas. No respetar la línea de mando del presidente Gustavo Petro en una clara manifestación de sedición, ahora hablando de amenazas de guerra civil. Eso es lamentable, muy preocupante, y tendremos que ver los alcances legales de este tipo de expresiones y manifestaciones. Y le recuerdo, representante Cristian Garcés, mire los indicadores, si en este gobierno no se ha respetado la vida de los militares y la fuerza pública. Esos son los indicadores. Todas las curvas han bajado respecto al tema de lesiones y de asesinatos a la fuerza pública, porque es un concepto mucho más amplio que yo sé que ustedes no comprenden.
Pero solo termino con esto, Lucas. Muy lamentable. David, es evidente que cuando... Perdóneme, Cristian, así como el presidente Petro colocó el tuit haciendo la cita del Código Penal sobre el tema de sedición, tendremos que revisarlo. Tendremos que revisarlo porque es constante las amenazas directas de líderes del Centro Democrático. Quieren desestabilizar el país. Ese tema del golpe ya no es blando, es un golpe directo. Y en eso nosotros, por supuesto, tenemos que apelar a las instancias nacionales e internacionales para proteger a un gobierno elegido democrática, legítima y constitucionalmente. Bueno, pues...